he tenido esa, quizás una fantasía en mi mente, poderme meter en la mente de un anglosajón para saber cómo piensa un anglosajón. Poderme meter en la mente de un chino para saber cómo es la cultura y cómo piensa un chino. Por eso le digo que es una fantasía. Quizás usted ha tenido esa inquietud alguna vez. ¿Cómo será pensar como un esquimal? ¿Cómo será pensar como un europeo? ¿Como un francés? ¿Cómo será pensar como un vikingo, por ejemplo? ¿Cuál será la manera de pensar de un africano? Y el conocer ese ámbito de culturas, de poder entender la mente de cada cultura, ha sido para mí una fantasía. Es decir, el único que puede hacer eso es Dios. El único, ¿verdad? Porque entre una mente y de una raza y otra mente, por ejemplo, en la mente me llamó la atención escuchando a un conferencista, y él hablaba de la mentalidad de los japoneses, y él decía que desde niños a los japoneses se les enseña que lo que no es mío es de alguien, ¿sí? Y entonces él decía, y me gustó mucho su exposición, porque él decía, si usted va a Japón, en un hotel donde usted se hospede, dé a lavar una camisa y deje un billete de $100 en la camisa. Cuando usted regrese en la tarde al hotel, usted va a encontrar su camisa lavada, planchada, y a la par va a encontrar el billete de $100. Porque los japoneses saben que lo que no es de ellos es de alguien. Pero él decía, haga eso en México. Deje la camisa con un billete de $100, y cuando usted regrese, ni la camisa ni el billete. Porque nosotros tenemos que entender que actuamos según nuestra mentalidad. Otro ejemplo que quiero poner, un predicador estaba en África, estaba exponiendo la palabra de Dios, y en la tribu donde estaba exponiendo la palabra de Dios, que le estaban traduciendo, la gente estaba atenta, pero no tenían ninguna reacción hacia la palabra de Dios. De pronto él les habló de la traición de Judas. Y cuando él habló de la traición de Judas, todos los oyentes gritaron de euforia, contentos. Entonces él le preguntó al traductor, ¿por qué se emocionaron tanto? ¿Por qué al hablar de este pasaje tienen esa reacción? Y entonces el traductor le dijo, porque en esta tribu la traición es el acto más elogiado para ellos. El que traiciona es el mejor. Fíjese la mentalidad. Entonces le estaba preguntando al Señor yo, ¿qué podíamos hablar esta mañana? Y me gustaría interiorizarme, porque no puedo entrar en la mente de todo el mundo, de todas las culturas. Tendría que estudiar cultura por cultura y poder meterme en la mente para entender. Por ejemplo, la mente de los franceses. Les voy a contar algo que nos pasó hace muchos años. Estábamos recordando ahora en el retiro de pastores, hace muchos años. Estábamos jóvenes, estábamos quizás en los 30 años, imagínense, hace más de 30 años de eso.
Y entonces con un hermano, mi esposa y su esposa, hicimos un viaje así de esos mochileros y nos fuimos a Europa a conocer, a sondear el ambiente allá. Pero cuando fuimos a sacar nuestra visa al consulado francés, llegamos y nos pregunta el que está en la ventanilla, ¿qué van a hacer a Francia? Pues queremos conocer Francia y ver si podemos, pues la intención era ver si podíamos sembrar algo del evangelio allá también y conocer, ¿no? Y entonces nos pregunta y nos dice, ¿quiénes van? Entonces le contesta el hermano, pues va mi amigo, dice, su esposa y yo y mi esposa. Y para su sorpresa y mi sorpresa nos dice, ¿para qué van a llevar esposa a Francia? ¿Cómo así? No necesitan llevar esposa a Francia. Y entonces entendimos la mentalidad de los franceses. Los franceses, hermanos, usted sabe cómo son los franceses. Los italianos, su mentalidad. Y entonces, cuando esa fantasía que yo tengo de que me gustaría, por ejemplo, saber cómo piensan, que si está solo Dios la puede experimentar, pero yo quiero interiorizarme en cómo piensa nuestro Señor Jesús, en la mente de Jesús. Y entonces por un verso que quiero leerle, vaya conmigo al libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 2. En el verso 16 dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Quiere decir que nos da a nosotros la capacidad. Fíjese la declaración que Pablo hace ahí. En ese verso dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Pero lo que me hace llevarle a esta reflexión es la declaración final del verso. Mas nosotros, digan nosotros. A ver, por favor, tóquese, antes que se toque la mente. Una vez un predicador dijo, Cristo venció en el lugar de la calavera. Entonces nos dijo, ¿cuántos trajeron su calavera? Y pues todos traemos la calavera, ¿va? Entonces dijo, toque su calavera, porque en ese lugar es donde usted va a vencer. Pero mire la declaración que hace Pablo, mas nosotros tenemos, lo dice Pablo, nosotros, diga conmigo, nosotros. A ver, con ánimo, nosotros. Voltéese al que está a su lado y dígale, ¿en serio tienes la mente de Cristo? ¿Piensas como Cristo piensa? ¿Cuántos se atreven a decir, yo tengo la mente de Cristo? Es decir, ¿cuántos tenemos malos pensamientos? Entonces, ¿Cristo tiene malos pensamientos? ¿Y usted dijo que tiene la mente de Cristo? Entonces quiero interiorizarme en conocer la mente del Señor, en conocer cómo piensa el Señor, porque el hombre es según lo que piensa. Si mi mente tiene este tipo de información como la que ya les mencioné de algunas culturas. Por ejemplo, si mi mente tiene el elogio de la traición, yo voy a buscar ser traicionero. Si mi mente tiene no la libertad, sino el libertinaje del francés, yo voy a ser un libertino. Si mi mente tiene lo honrado del japonés, yo voy a ser un hombre honrado. Si mi mente tiene la mentalidad del hispano, yo voy a ser honrado también. ¿Me está entendiendo? Es decir,
Todo está aquí. Y entonces, cuando leo aquí a Pablo, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría realmente pensar como Cristo piensa? Tener las percepciones de las cosas que para el Señor son su fundamento de acción. Hermano, si algo realmente es una bendición gloriosa, es una mente limpia. Porque la Biblia dice que a los limpios todas las cosas les son limpios. Y se recordará que platicamos un poquito en uno de los servicios anteriores que somos llamados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, el trabajo en la mente, para poder entender esta expresión, yo quiero interiorizarme cómo pensaba Jesús. ¿Cuál era porque tal es su pensamiento, así es el hombre. ¿Sí? Nosotros vamos a entender que todo está aquí. Si usted, por ejemplo, observa la gente temerosa, vamos a poner, les voy a contar una experiencia. Una vez tuve la oportunidad de ir a una de las selvas en Centroamérica y fui a un lugar donde habían serpientes. Y todas las tenían así encerradas y de todo tipo de serpientes, pero tenían una pitón. ¿Conocen a las pitones? La tenían fuera. Y entonces el hombre agarró a la pitón y nos dijo: tóquenla. Caray, dije yo: Señor, yo no toco esa culebra. Y él la tenía así, ¿eh? De repente un niño de 5 años la agarró. Y yo dije: ¿y este chavalito? Y me dijo: tócala. Y dije: no, yo no me animo. ¿Cuál era el problema que tenía yo y que no tenía el niño? ¿Dónde estaba la fobia? Aquí. Usted va a ver, por ejemplo, a unas personas que si un ratoncito está ahí, gritamos. Me incluyo porque gritamos, ¿no? Pero va a haber a alguien más que no, que lo agarre. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando éramos estudiantes, mi hermana que está aquí sentada, esta bella dama que está ahí, que la recogimos cuando era niña. No sé por qué le gustaba su mascota, una rata blanca. Y se la metía aquí, mire, hermano. Y se la llevaba a la escuela, al colegio. Y la maestra estaba dando clases cuando la rata empieza a salir de dentro de ella. Y fue un relajo, ¿sí te recuerdas, verdad? La sacaron, hermano, de la clase porque a la maestra no podía ver, tenía fobia de las ratas. Entonces todo está aquí, en la mente. Nuestra mente es el centro de nuestra personalidad. Según pensamos, así actuamos. Entonces, como yo tengo un héroe, que la verdad es el único que usted debe tener como héroe, como motivo de admiración. Porque la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todos nosotros, todos, incluyéndolo a usted, incluyéndome al hombre más usado, la mujer más usada aquí en la tierra, dice el apóstol Pablo que somos vasos de barro con gloria adentro. Entonces cuando uno pone sus ojos en una persona aquí en la tierra, debe entender que esa persona tiene algo hermoso de Dios, pero que no deja de ser barro. Que seguimos siendo barro y que de pronto el barro puede manifestarse y se ven las rajaduras del vaso, pero allá adentro hay gloria de Dios.
Pero el único que no tiene ninguna rajadura es Jesús. Él dice que nunca mintió. Nunca, es el único que en la palabra del Señor dice: ¿quién me redarguye de pecado? O sea que vamos a definir algo para que usted tenga claro esto. Pecado no es hacer nada más lo malo. Si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, aquí todos tenemos pecado. ¿Por qué? Porque más de algo bueno que teníamos que haber hecho, no lo hicimos. Segundo, todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, todo lo que usted hace que no lo hace con fe. Por ejemplo, hermano Rigo dijo: vamos a hablarle a la semilla. Pero usted agarró su billete de a peso y le habló, pero así como, ¿cómo le va a hablar a este papel? Y no lo hizo con fe. Usted ofrendó pecando. Así es la realidad bíblica. Entonces todo está en mi mente. Pero cuando yo leo la declaración ahí de Pablo, que Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, inmediatamente hice una evaluación de lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, porque ahí el apóstol Pablo nos hace saber. Yo quiero llevarle a usted a esta declaración de Pablo. Dice: versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. Cuando comparamos algunas versiones, la versión Dios habla hoy dice: pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. Otra versión dice: haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo también en el Mesías. La palabra de Dios para todos dice: piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Otra versión dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Quiero leerle unas dos versiones más para entrar en materia de lo que quiero compartir. Cuando se habla del mismo sentir, la Reina Valera del 65 dice: haya en vosotros los mismos sentimientos. Diga conmigo: sentimientos, manera de pensar, manera de actuar que hubo en Cristo. Entonces, cuando la Biblia me enseña a mí, aún dice, última versión, la Reina Valera del 95 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Sentimientos, sentires, pensamientos, manera de actuar son sinónimos que se pueden traducir, y que Pablo dice: haya en vosotros esta mentalidad que hubo en Cristo. ¿Cómo pensaba Jesús? Y entonces dice en el verso 6, dice que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, verso 6, ser igual a Dios. Sin embargo, versículo 7, vamos a usar la versión de las Américas.
sino que se despojó a sí mismo. Mire el pensamiento, mire la mente de Jesús. La mentalidad del Señor es una mentalidad donde dice en el verso 7, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, tenemos la mente de Cristo. Pero si realmente tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a querer también llegar a la condición de ser siervos y no señores, de servir. Yo tengo la mente de Jesús, pienso como Jesús cuando tengo la actitud de servicio. Si yo no tengo la actitud de servicio, yo no tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente del mundo, de servirme de los demás, en lugar de servir a los demás. Hagamos un alto aquí. Le ruego que le pregunte a que está a su lado: ¿tú sirves en algo? Porque el que no sirve no tiene la mente de Cristo. Fíjese que cuando interiorizamos en la vida de Jesús, cuando me interiorizo en la mentalidad del Señor, el Señor dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Hermano, el evangelio, la piedra fundamental del evangelio es que Jesucristo es Dios, no que es un hijo de Dios, como piensan los mormones o los testigos de Jehová. Jesucristo es Dios, es el Verbo encarnado. Él es Dios. Pero en su forma de pensar, usted ve al Señor tomando la toalla y un lebrillo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Él toma, hermano, la posición de un esclavo que le sirve a los discípulos limpiando los pies, y Jesús les dice: ¿sabéis lo que he hecho? Mire su forma de pensar. Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y lo soy. Diga, y lo soy. Eso quiere decir que para el Señor no había trabajo denigrante, no había trabajo que le afectara. Yo me recuerdo cuando en una oportunidad un médico llegó a ser diácono junto con nosotros, y ya le he contado que allá en ese servicio nosotros teníamos que lavar los baños, los inodoros. Y nos juntábamos a las 6 de la mañana ahí en el templo y nos daban, mire, nuestro primer privilegio era una escoba, un trapeador, y para limpiar los baños y a limpiar los baños, los inodoros. Eso tenía que quedar bien limpio. No lo hacían más que los diáconos, los que íbamos después a estar dando la bienvenida y recogiendo la ofrenda y orando nosotros lo hacíamos. Y de repente llega un médico y llega a las 6 de la mañana, su primera vez que era diácono, y dijeron: hermano, aquí estoy presente, ¿qué me toca hacer? Y le dieron su cubeta, su escoba, y le dijeron: lave los baños. Y aquí el médico dijo: yo no voy a hacer eso aquí. Yo tengo dinero para pagar quien lo haga. En mi casa yo tengo gente que me lava los baños. Y entonces el jefe de diácono le dijo: mi hermano amado, en su casa usted podrá ser señor, pero aquí va a ser servidor. Eso fue denigrante para él. Eso fue: no, pero es que soy doctor. Jesús tomó esa condición de esclavo y les dice: ¿sabéis lo que yo he hecho? Mire la mentalidad de Jesús. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y lo soy. O sea, no me siento denigrado por lo que hago, porque sé lo que soy. Jesús tenía plena convicción de lo que era, pero podía lavar los pies de los discípulos. Me llamáis Señor y Maestro, y lo soy. Pero su mentalidad, hermano, no le afectaba, porque
Porque la mentalidad del Señor era una mentalidad, como dice el verso, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó, se anonadó a sí mismo. Eso está como cuando un recién convertido llega con usted, bueno, o conmigo, y me dice: pastor, ¿le puedo enseñar algo que el Señor me reveló en la Biblia? Y está recién convertido, tiene 6 meses de estar en la iglesia, y yo tengo más de 40 años de estar predicando. Tengo muchos versos que ya salen automáticos en la mente. Pero si yo tengo la mente de Cristo, le digo: a ver, enséñame. Pero si yo tengo la mente del mundo, ¿y tú qué me vas a enseñar? Si acabas de comenzar, ¿qué me vas a enseñar a mí? Que soy apóstol, profeta, sumo sacerdote, iluminado. Y yo tengo la mente de Satanás. Porque si alguien es orgulloso, altivo, soberbio, es el diablo. Pongámonos en aprietos. ¿Tienes la mente de Cristo? Porque por eso dice que cantarán: toca mi mente. Porque yo puedo en un momento dado tener una mentalidad muy diferente a la mentalidad de nuestro Señor. Entonces dice: se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué dice que hizo el Señor? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hermano, el pastor dice: el día 25 y 26 de octubre vamos a estar orando todos. Todos los que tienen la mente de Jesús van a ser obedientes. No, pero el pastor dice así, pero a mí Dios me reveló que yo voy a orar en mi casa. Óyeme, ¿qué mente es esa? ¿Sabe, hermano amado? ¿Sabe que hay un verdadero secreto de gloria en la mentalidad? Se lo voy a explicar. Fíjese que cuando yo entiendo la mente de Jesús y la empiezo a adoptar para mi vida, posiblemente el mundo y las personas van a decir: este tipo es tonto. Déjeme contarle una experiencia. Uno de nuestros pastores, él, hermano amado, es un hombre que he aprendido a amar. Es fantástico su familia, yo los bendigo. Pastor en Sudamérica. Trabajaba en España y era manager, era jefe de una sección de la compañía. Y entonces le dijo su superior, le dijo: mira, ¿por qué no vas con aquella sección y ayudas a esa gente porque está atrasada? Y entonces yo veo que tú eres excelente en lo que haces, ayúdalos. Y entonces él dijo: sí, con todo gusto. Mira, es un hombre que conoce este secreto. Llegó con el otro, por decirle, con el jefe de la sección, y le dijo: mira, me mandaron para ayudarte, ¿en qué te puedo ayudar? Y el jefe de la sección lo vio, le dijo: mira, ve y limpia ya eso ahí. A él lo mandaron para organizar, a él lo mandaron para agilizar el trabajo. Pero el jefe de la sección le dijo, lo vio de menos, dijo: ve y limpia. Y este hombre agarró el instrumento para limpiar y se fue a limpiar. En eso llegó el dueño y le dijo: ¿qué haces? Pues me mandaste a ayudarlo y me puse a sus órdenes y me mandó a limpiar. Y entonces llamó al jefe de la sección y le dijo: ¿a ti qué te pasa? Si este es casi el vicepresidente de la compañía, es el mejor manager que hay, ¿cómo lo pones a limpiar?
Y entonces lo llamó aparte y le dijo, tú y tu mentalidad, ¿por qué eres así? Y él le dijo, porque mi maestro es así. Porque yo estoy imitando la mentalidad de mi maestro. Porque su maestro se llamaba Jesús de Nazaret. Entonces, yo quiero que usted vea conmigo. Dice que Jesús se humilló a sí mismo, verso 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. Yo tengo que reconocer algo, voy a hablar de mí. Obedecer no es fácil. Obedecer es difícil. Obedecer es, hermano, por ejemplo, hermano, Jesús le dice a los discípulos, vayan y traigan ese burrito que está atado, y ellos obedecían. Quiero hacer un alto aquí. Tener la mente de Jesús es estar dispuesto a humillarme siendo obediente. Mi mente, de pronto digo, no, yo quiero pensar como Jesús pensaba. Yo quiero actuar como Jesús actuaba. Yo quiero tener los sentimientos que la Biblia me revela que Jesús tenía. Entonces yo decido, porque el obedecer no es a la fuerza. El obedecer es, yo decido humillarme. Yo decido, mire hermano coordinador, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿Cuál es lo? Mire hermano, aprovechando que usted ya está dispuesto a servir, quiero que vaya allá al parqueo último. No, allá no, hermano. A mí póngame a predicar. A mí póngame a ministrar. La mente de Jesús. Ahora, vea por qué es tan importante esto. Porque Dios evalúa, pesa las acciones y los pensamientos. Usted anhela, yo anhelo tener en Dios una buena recompensa. Claro que sí, claro que sí. Yo anhelo que el día que el Señor nos llame a cuentas, por lo menos, hermano, me diga, bien. Pero Dios va a medir mis pensamientos, mi mentalidad, las intenciones de mi corazón. Las va a poner en balanza. Y dice la Biblia que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me pregunto, si yo estaré dispuesto a obedecer hasta el punto de llegar a la muerte. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es, usted lo ve en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre, si he de beber esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero muchas veces, hay que ser francos, hermano, nuestra mentalidad es diferente. Nosotros tenemos mentalidad satánica muchas veces. Una mentalidad de orgullo, una mentalidad de soberbia, de prepotencia, una mentalidad, y aquí le voy a decir, una mentalidad donde esta frase se escucha mucho, pero ¿qué me va a decir él si también él es hombre como yo? Y oiga lo que dice la Biblia. Dice que se humilló a sí mismo, se hizo obediente, mire la mentalidad, hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual, lea la Biblia, Dios, ¿qué es lo que Dios examina de mí? Mis intenciones. Voy a poner un ejemplo. Puedo tener un don, puedo tener un carisma, puedo tener, hermano, voy a hablar de mí, puedo ser
pienso que no soy mal predicador y pienso que también no soy tan mal maestro. Creo que más o menos me las esquivo, ¿verdad? Pero mire lo que dice Pablo. Dice Filipenses capítulo 2 verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entraña de misericordia. Verso 2: cumplid mi gozo. Dice que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3: nada hagáis, mire, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Ustedes han sido testigos de hombres que se han parado en este púlpito y que me han echado flores. Ustedes lo han oído. Yo he ido a lugares donde el que sube y me presenta, hermano, me echa tantas flores que cuando yo subo digo, son demasiadas flores para tan poca maceta. A mí me da vergüenza. Porque de pronto esa es la mentalidad del mundo. Oh, elevarte. Pero la mentalidad que Pablo pide dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que sí mismo. A ver, hagamos un ejercicio de fe. Pero así, eso nos va a doler, porque me va a doler en mi ego. Pero tú eres más importante que yo. ¿Se atreve a decirse lo que está a su lado? A ver, dígaselo. ¿En serio? Y cuando le dice usted al otro, tú eres más importante que yo, el otro va a decir, sí, hasta el fin te diste cuenta, va. Vaya, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios, al fin. Yo he escuchado de personas, hermano, que dicen, es que no me apreciaron. No, ¿cómo dicen? ¿Cómo es esta frase que se usa mucho? No valoró lo que yo soy. ¿Qué mentalidad es esa? Cuando Pablo dice que haya la actitud humilde, mire la mente, que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Quién era más importante? ¿Jesús o los discípulos? Pero ¿a quién lavó los pies? Hermano, es que cuando veo la mentalidad de Jesús, digo, Señor, la cultura del cielo me enseña, y creo que estoy casi convencido de que Dios no va a valorar cuántos milagros, cuántas profecías di, cuántas revelaciones vinieron, cuántos lugares visité. No, Dios va a valorar la mentalidad. Quiero ver si te pareces a Jesús. Quiero ver si tienes esa mentalidad de servicio. Quiero ver si tienes esa mentalidad de obediencia. Quiero ver si tienes esa mentalidad de considerar al otro más importante que tú. Cuando yo veo que hay predicadores que se paran aquí y me echan flores, yo digo, Señor amado, estos están mintiendo, hombre. Si estos son mejores que yo, son más, han hecho mayores cosas. Lo que pasa es que no se quieren echar flores ellos, pero son mejores, porque uno empieza a entender la mentalidad de Jesús. Ahora, fíjense lo que dice ahí: que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Hermano, yo he visto, tristemente tengo que reconocerlo,
que se han hecho congresos de predicación donde lo que se ha hecho es competencia de predicadores. Sí. Y la gente dice, no, es que el mejor fue fulano. Y cuando dice que el mejor fue fulano, como que uno sale como pavo real, hermano. Si aquellos no dieron nada. Y los que no dimos nada salimos como perritos ahí con los... Yo he visto competencia de profetas. Yo he visto competencia de ministerios de sanidad. Hermano, es terrible cuando yo me pongo a pensar, Señor, yo puedo tener una mente que no es la mente tuya. Que en lugar de pensar como tú piensas, estoy pensando como Satanás y el mundo piensa. Porque lo que hay en mí es rivalidad, es orgullo, competencia, que todos miren que hoy, qué tremendo profeta que soy, qué tremendo apóstol que soy. Eso fue lo que hizo que Luzbel se volviera Satán. Cuando empezó en una mentalidad de verse y quitó la mentalidad de cómo debiese de comportarse en humildad. Ahora, cuando veo la mentalidad de Jesús y que de alguna manera puedo estudiar en la vida de Jesús cómo era su mentalidad, voy a tocar solo un punto que le voy a recordar de la mentalidad de Jesús. En el libro de Lucas capítulo 2, verso 51, se nos relata la historia cuando Jesús está en el templo, cuando lo está buscando, porque ellos lo dejaron en Jerusalén. Dicho sea de paso, vamos a ir a Jerusalén y van a ver ustedes que Jerusalén es tan bonito, pero tan pequeño. Vamos a recorrer todo eso. Un anuncio aquí: las que van a querer subir al monte Sinaí, por favor, bien entrenadas, porque son 700 gradas para arriba. Su pastor les va a bendecir desde abajo. O sea que en guerra avisada ya no hay muertos, ¿verdad? No vayan a regresar. Ay, el hermano Otto no me ayudó a subir las gradas. Ay, si apenas puedo yo, bueno, más. Entonces, pero hay que hacer ejercicio para eso. Bueno, eso es un entremés. ¿Cómo era Jesús? Usted se recordará que de pronto encuentran a Jesús preguntándole a los maestros y en un diálogo. Y los maestros del templo, los sacerdotes, están admirados del conocimiento de Jesús. Y María le dice: ¿qué nos hiciste? Tu padre y yo te hemos buscado con afán. Jesús en ese momento, él sabía que José no era su papá, porque le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Quién era mayor? ¿El hijo, la madre o el padre adoptivo? ¿Quién era mayor? Si yo le pregunto a un católico, va a decir María, porque es la madre de Dios. No, María es la madre del cuerpo de Jesús. No es la madre de Dios, es la madre del Salvador. Sí, y ha de tener un lugar preferencial, y ha de ser. Y hermano, ¿quién de ustedes no hubiera deseado ser María? Tener al Salvador, tener al Verbo y dar. Eso es un privilegio único, y bendecimos a María por eso, por haber sido el vaso que trajo a nuestro Redentor. Pero cuando están en el templo, ahí el mayor es el Hijo, porque es Dios, Dios encarnado. Sin embargo, dice la Biblia que después que ellos, voy a leer verso 49, entonces se les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Verso 51. Y mire la mentalidad del Señor. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. ¿Y qué dice? Continuó, ¿qué? Sujeto. Pues era Dios, hermano.
¿cómo es posible que el Hijo de Dios nos esté dando un ejemplo de sujeción a un hombre que no es su papá, como José? ¿Aló? Fíjese que la mente de Cristo nos muestra que él tenía esa mentalidad. Dice, continuó sujeto a ellos. Si él sabía que José no era su padre, ¿por qué le obedecía? Porque hay hijos, por ejemplo, que tienen padrastro. Y el padrastro a veces quiere corregirlos. Y lo que le dicen, usted no es mi padre, para que me esté corrigiendo. Los noto muy serios, hermano. Quizá mi mensaje está muy duro, ¿eh? Usted no es mi padre. Y el padrastro dice, yo quiero tu bien. No, pero usted es mi padre. Imagínese a Jesús que le hubiera dicho, José, mira, ven Jesús, vamos a ir o Yeshua, vamos a ir a trabajar, te voy a enseñar el oficio. Y que le hubiera dicho, usted no es mi padre. Se hubiera parecido mucho a los muchachos de hoy, ¿verdad? Cuando uno les da una orden. Peor si no son hijos tuyos, hermano. Mire, niña, por favor, haga su cama. Usted no es mi madre para que me mande. Es más, me toca dirigir hoy en el culto. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos con una mentalidad satánica? Hermano, en lugar de sujetarse a los padres, maldiciendo a los padres. Por eso cuando yo leí aquí, tenemos la mente de Cristo, dije, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Continuó sujeto a ellos. Entonces veo al Señor, ya déjeme llevarle porque los he notado muy serios hoy. Déjeme llevarle al cierre de mi pensamiento y de esta reflexión. Le agradó tanto a Dios la mentalidad de Jesús. Por favor, hermano, solo piense conmigo. Si pongo mi cerebro, mi mente delante de Dios, ¿le agradará a Dios mi manera de pensar? Porque es lo que Dios va a medir. Hermano, estamos viendo, y déjeme decirle, bendecimos a Dios por lo que está haciendo. Estamos viendo una unción bonita de sanidad, de milagros que está pasando, hermoso. Pero eso no lo hace uno, eso lo hace Dios. Estamos viendo un manto de revelación, de profecía, pero eso no es ustedes, eso es Dios. Dios es el que da la inspiración, Dios es el que da la visión, Dios es el que hace los milagros. ¿De qué me puedo yo sentir si eso lo hace Dios? Entonces Dios no me va a juzgar o no me va a evaluar o no me va a premiar por la cantidad de mensajes buenos, porque eso lo da Dios, por la cantidad de milagros que ha hecho, porque eso lo hace Dios, por la cantidad de revelaciones que ha sacado, eso lo da Dios. Eso no me lo va a recompensar Dios, porque eso lo hace Él. ¿Qué es lo que Dios va a medir? Mi actitud, mi manera de pensar. Cuando tú eres capaz de considerar al hermano superior a ti, cuando tú tienes la actitud de servicio, cuando tú dices, no, yo, hermanos, mire, ¿en qué puedo servir en la obra del Señor? Lo que sea, díganme, ¿qué puedo hacer por las cosas de Dios? Y de repente hasta te ven con menosprecio y te mandan, haga esto. Y tú en una actitud humilde, hermano, siendo tal vez un ungido, siendo, hermano, un hombre intelectual, siendo un hombre preparado, haces las cosas, entonces Dios te mide. Y entonces Dios dice, este está bueno para honrarlo y para darle una posición en mi reino. Porque la mentalidad es la que Dios mide. Y entonces terminemos con esto.
Cuando Dios vio la actitud de Jesús, la mente, que Pablo dice, haya en vosotros, hermanos de llamada final, haya en vosotros esa mentalidad, esa actitud, esos sentimientos que estaban en Jesús. Fíjese qué lindo cuando alguien, por ejemplo, le da a usted la bienvenida, paz, hermano, Dios le bendiga, mire, y usted se siente, es bonito, ¿verdad? Pero es más bonito ese, porque ese está haciendo una actitud de servicio. Porque el que está imitando realmente la mentalidad de Jesús no es el que se sienta, sino el que sirve. Porque Jesús mismo dijo, si ustedes quieren ser grandes, sean servidores. Si ustedes quieren alcanzar una posición alta, vaya, humíllense. Entonces cuando Dios ve que adoptamos la mente de Cristo. Regresemos a Filipenses y con esto cierro. Dice en Filipenses, versículo 9, por esa actitud de Jesús, por esa manera de pensar de Jesús, por esos sentimientos de Jesús, por esas actitudes de Jesús, verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué Dios puso a Jesús sobre todos? Porque era su hijo. No, hermano. ¿Sabe que en el reino de Dios, el libro de Job dice que hay hijos de Dios que gobiernan regiones celestes? En el reino de Dios hay seres poderosos, hay dioses que gobiernan, porque en el universo hay infinidad de cosas creadas por Dios. Y Dios podía darle a alguno de ellos, hay príncipes, le podía dar a alguno de ellos la honra de ser el jefe de todos. El más destacado se llamaba Luzbel. Cuando Luzbel adoraba, era el sello de la perfección. Todos los demás decían, wow, ese Luzbel, qué tremendo, hace vibrar las columnas de los cielos. Ese Luzbel es lo máximo. Pero entonces su corazón se llenó de orgullo y su mentalidad empezó a cambiar. Y ya no quiso ser siervo, quiso ser semejante al Altísimo. Mire, lo voy a decir con tal vez es carnalidad mía, pero a veces, hermano, nosotros no respetamos las jerarquías que Dios pone. Por ejemplo, hermano Edwin, pastor y anciano de la congregación, de repente llega alguien, vos Edwin, mira, pare, es su hermano, pero aquí tiene una jerarquía y debe respetarla. Y por lo menos decirle, hermano Edwin, ¿cómo está? No, vos mira, si querés yo te ayudo, mano. ¿Le está diciendo que él no puede? O por ejemplo, la coordinadora de diaconisas es su hermana, pero tiene una posición. Hermano, Satanás, Luzbel, ese hacía mover toda la dimensión del trono. Y todos esos seres, hermano, deseaban que Dios lo nombrara a alguno de ellos el heredero de todo. Pero Dios dijo, midió el corazón, dijo, no, si nombro a Luzbel, se corrompe toda la creación. Mejor voy a probar los corazones. ¿Quién irá por nosotros? A morir, a servir, a hacerse siervo, a padecer por otros. ¿Por qué no esos seres dijeron,
yo. Porque solo el Verbo dijo: envíame a mí, yo iré. Y le dijo el Padre: pero vas a tener que dejar tu forma de Dios. Amén. Vas a tener que dejar tu conocimiento de Dios. Amén. Vas a hacerte como ellos, débil. Amén. Vas a tener que nacer como ellos. Amén. Se despojó. Nació de una virgen, hermano. Tuvo que ser amamantado. Empezó a crecer en conocimiento. Estoy hablando del Verbo. Por eso cuando él llegó al Jordán, se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Su mentalidad se humilló de tal manera que aceptó la muerte de cruz. Leemos: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea que esos seres, esos dioses que están alrededor del trono, esos 4 seres vivientes, esos querubines, serafines, ángeles, van a doblar su rodilla y van a reconocer, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11: y toda lengua confiese que el que se humilla, el que se humilló, el que sirvió, el que tenía sentimientos, actitudes y pensamientos de servicio, de humildad, Dios lo levantó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dice: haya pues en vosotros. Y aquí termino con la pregunta. Me voy a preguntar yo: ¿tengo la mente de Cristo? ¿Estaré yo pensando como Cristo piensa? Porque si usted quiere alcanzar en el reino de los cielos, ser grande, revise la mentalidad que tiene. Un día, ya apago mis notas. Un día le pregunté a un hombre: ¿qué es lo que tú anhelas en Dios? Y me dijo: yo quiero que la gente sepa quién soy en Dios. Que soy un hombre ungido, que soy un hombre usado. Y le dije: bueno, Dios te lo conceda. Así pensaba Satanás: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Mire dónde está. ¿Por qué le dicen a Satanás el chamuco? Porque lo quemaron. Amigo y hermano que estás aquí, Dios te va a recompensar por tu manera de pensar. Tú eres grande en Dios. Tú tienes cosas hermosas en Dios. Pero imitemos al más grande. Hagámonos siervos, obedientes. Y entonces Dios va a ver tu mentalidad y va a decir: estos están buenos para administrar con el Hijo, porque piensan como pensó el Hijo. ¿Qué es lo que hace que yo pueda tener una recompensa grande en Dios? La actitud y el pensamiento de Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cierre sus ojitos un momento. No sé si todos aquí somos cristianos. No sé si todos hemos entregado el corazón a Jesús. Pero si hay alguien que por primera vez sienta que Dios le llama y quisiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador,
yo le invito para que tome esa decisión. Acérquese a este lugar, abra su corazón al Señor, y las cosas más maravillosas que usted jamás se ha imaginado van a empezar a pasar. El día de ayer hablaba con un hermano que tiene 3 meses de estar con nosotros, y él me decía: durante 10 años estuve en un lugar, en una religión, y nunca experimenté un cambio. Tengo 3 meses de haber aceptado a Cristo y mi vida ha cambiado tanto. Seamos humildes, seamos servidores, seamos obedientes, y Dios va a recompensar, porque tendremos la mente de Jesús. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús por primera vez? Le invito, venga al frente, diga: yo recibo a Cristo. Vamos a orar por usted. Ahora, si ya todos somos cristianos, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Haya en nosotros esa actitud. Haya en nosotros. Vamos a orar. Si alguien más siente de Dios acercarse al altar, venga al frente. Venga y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Fíjese que somos tan importantes para Dios que dejó su trono de gloria, pero nos enseña. Y es como que el mismo Jesús nos dijera hoy: Dios bendiga a este niño. ¿Quién más va a aceptar a Cristo? Dios bendiga a este joven. Los que quieran aceptar a Jesús, acérquese, venga a los pies de Cristo. Como si el mismo Jesús te dijera hoy: te aconsejo, imita mi pensamiento, imita mi forma de ser, porque eso es lo que Dios va a recompensar de ti. Tu pensamiento, tu mentalidad. Dios te bendiga, hermano. Acércate por aquí. Si alguien más siente que Dios le llama, este es el momento de decirle: Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Dios te bendiga, señorita. Qué lindo. ¿Alguien más te llama a Dios? Tal vez el mundo dirá: no, ese mensaje no, porque es un mensaje como no agradable. Pero es el mensaje que te va a dar un grado de gloria maravilloso, una posición maravillosa. ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Si ya los que han tomado la decisión están aquí, quiero hacer una invitación. Tal vez tú ya eres cristiana, tal vez tú ya eres cristiano, pero sientes en este momento que el Señor te dice: ¿me quieres imitar? ¿Quieres tener esa actitud? Y tú sientes de Dios decirle: sí, Señor, ayúdame. Yo quiero tener esa mentalidad. Quiero parecerme a ti, Señor. Perdóname si mi mentalidad todavía es como la del mundo, pero toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Padre Dios, oramos por estas almas que por primera vez están tomando la decisión de abrir su corazón. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Perdona y purifica, Señor. En el nombre de Cristo, que suceda, Señor, ese cambio precioso que solo tú puedes hacer, regenerando, poniendo, Señor, tu naturaleza en el espíritu de ellos, haciéndoles nacer de nuevo, perdonando los pecados, Señor, en el nombre de Jesús,
y limpiándolos con tu sangre. Oramos por ellos y los bendecimos, Señor, y rogamos que tu gracia, tu misericordia los guarde y los inicie y los lleve en este camino maravilloso. También oramos por nosotros para que nos enseñes, Señor, a imitarte, conociendo tu mente, a ser, Señor, de esa actitud, de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esa manera de pensar. Habla con Dios unos segundos. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.